Robert Kiyosaki es el mayor gurú de finanzas personales del mundo. Sin embargo, su definición de activos y pasivos resulta doblemente problemática. ¿Por qué? Atentos. Kiyosaki, que ha escrito libros como Padre Rico, Padre Pobre, llama a activo todo aquello que pone dinero en tu bolsillo y a pasivo todo aquello que saca dinero de tu bolsillo. Esto lo hace, según sus propias palabras, para simplificar el lenguaje contable, que según él es demasiado complicado, y por lo tanto la gente de a pie, la gente de la calle, los ciudadanos normales que no tienen una formación económica, no entienden lo que son los activos o lo que son los pasivos, pero necesitarían entenderlo. Por lo tanto, Kiyosaki da esta definición de cosecha propia y abandona lo que sería la definición oficial de activos y pasivos. Realmente el remedio es peor que la enfermedad. Kiyosaki comete dos errores garrafales al hacer esto. El primero de ellos es el error contable. Por mucho que Kiyosaki quiera dar otra definición a activo y otra definición a pasivo, activo y pasivo tienen sus definiciones oficiales contables, que son las válidas. Un activo es todo aquel derecho o bien que nos pertenece, y un pasivo es toda aquella obligación de pago que tenemos frente a un tercero. Pero es que aparte de esta mala definición, Kiyosaki parece invitar a reunir activos, a conseguir activos y a no contraer pasivos, a no obligarse frente a otras personas. Y esto contablemente es imposible. El activo siempre debe ser igual al pasivo. Y sí, en el pasivo incluimos el patrimonio neto. De hecho, se llama pasivo no exigible. Nadie nos lo puede exigir, ningún tercero puede pedirnos que le demos ese patrimonio neto, pero es un pasivo. Si hablamos de nuestras finanzas personales, es un pasivo frente a nosotros mismos, y si hablamos de una empresa, es un pasivo frente a los accionistas de la empresa. Por lo tanto, ese pasivo no exigible, por mucho que nadie nos lo pueda exigir, por mucho que nadie nos pueda solicitar su reintegro, no dejará de ser un pasivo y por lo tanto no dejará de tener un coste. Un coste que es implícito, es el coste del capital. Pero este error contable, que es el que se le suele criticar a Kiyosaki, es el menor de los problemas. Al fin y al cabo, si conocemos realmente la definición oficial de activo y pasivo, podemos ver dónde quiere llegar Kiyosaki, hacer un apaño y salir a flote. Saber que activo y pasivo según Kiyosaki no quiere decir lo mismo que activo y pasivo según la contabilidad, pero entender por dónde van los tiros. Lo verdaderamente preocupante y donde está el problema real es en el segundo error. Es un error de corte financiero. Kiyosaki al fin y al cabo lo que quiere es buscar activos y evitar los pasivos. Potenciar todo aquello que nos da un flujo de caja entrante y evitar que haya fuentes que nos causen un flujo de dinero saliente. Es decir, multiplicar los activos y reducir los pasivos. ¿Y por qué este error es más grave que el primero? Pues básicamente por dos razones. La primera de ellas es la miopía que supone. Imaginemos que un individuo tiene un fondo de inversión de acumulación depositado en un banco y que este fondo de inversión de acumulación, lógicamente, si no lo rescata, no le devuelve ningún interés, ninguna remuneración periódica. Sin embargo, el banco custodio, donde tiene depositado ese fondo de inversión, sí que puede cobrarle comisiones de custodia. Entonces, si no hay flujos de caja entrantes, pero sí que hay flujos de caja salientes, según Kiyosaki, ese fondo de inversión sería un pasivo. Lo mismo sucedería con un proyecto empresarial que comience teniendo pérdidas, básicamente como la gran mayoría de proyectos empresariales. Si da pérdidas, eso lo convierte en un pasivo y se acabó. Por lo tanto, esta miopía vemos cómo no deja ver el futuro. Quizás el fondo de inversión se pueda rescatar con plusvalías, aunque no reparta dividendos, pero sí puede tener plusvalías que permitirán rescatarlo a un valor liquidativo más elevado en el futuro, y quizás el proyecto empresarial sí acabe siendo rentable. De hecho, como digo, lo normal es que al principio no lo sea, pero eso no significa que el signo de los flujos de caja que tiene el proyecto vaya a permanecer siendo negativo constantemente. Y el segundo problema es la incomprensión de la vida real. Difícilmente nos encontremos con proyectos o con bienes que generen únicamente cobros y otros que generen únicamente pagos. Más bien al contrario, cualquier manual de finanzas expone 4 posibles casos en este sentido: un solo cobro y un solo pago,
un solo cobro y varios pagos, varios cobros y un solo pago, y varios cobros y varios pagos. Y aquí es verdaderamente donde Kiyosaki pierde la cabeza. Si algo simultáneamente pone dinero en tu bolsillo y saca dinero de tu bolsillo, entonces, ¿qué es? Este es el caso de un negocio, de unas acciones o de una vivienda puesta en alquiler. En algún momento todos ellos nos van a acabar sacando dinero del bolsillo, van a generar pagos. ¿Quiere decir eso que debemos considerarlos pasivos y tender a evitarlos? Pero es que Kiyosaki tampoco presta atención a lo cuantitativo. Lo cualitativo es necesario, pero lo cuantitativo tampoco se puede dejar de lado. Y pueden existir pagos, hechos en el presente, que generen en el futuro cobros incrementales. Por ejemplo, la reforma de una vivienda que ya tenemos en alquiler, una vivienda que ya nos está generando cobros. Hacer un pago para reformar esa vivienda con el propósito de alquilarlo a un precio mayor, ¿es un pasivo? En teoría podría serlo. La situación actual es algo que solo genera cobros. La situación a la que podemos llegar es hacer un pago y que siga generando cobros. ¿Por qué entonces vamos a hacer ese pago? Bueno, pues porque los cobros que van a venir después pueden ser potencialmente mayores si hacemos ese pago. Por ejemplo, si tenemos un piso que alquilamos por 10.000 euros al año y tenemos la opción de hacer una reforma por 50.000 euros para alquilarlo, en vez de por 10.000, por 20.000 euros a lo largo de los próximos 10 años, esa operación nos da una TIR, nos da una rentabilidad del 15% anualizado. ¿Es interesante una rentabilidad del 15% anualizada aunque conlleve un pago? Pues evidentemente sí lo es. Y Kiyosaki no se para a pensar esto. Realmente Kiyosaki hace esta mala definición de activos y de pasivos porque anima a la gente a que cosechen aquellos bienes, aquellos derechos que les van a generar rentas futuras, que van a poder cobrar de ellos. Pero esto tampoco es lo relevante siquiera. Por muy buena que sea la intención de Kiyosaki aquí, incluso dejando aparte los dos errores que hemos señalado, aún así está equivocado. ¿Por qué? Pues porque lo importante no es que un activo genere cobros o que ponga dinero en tu bolsillo. Lo importante es que proporcione utilidad. Y esto es muy sencillo de ver con un ejemplo. Supongamos que mi vecino y yo tenemos la misma vivienda, con las mismas características. Si los dos somos propietarios de sendas viviendas, si cada uno poseemos nuestra vivienda y vivimos en ella, entonces, según Kiyosaki, eso es un pasivo. ¿Qué pasaría si nos alquilamos la vivienda del otro? Yo le alquilo a mi vecino mi vivienda para que viva en ella y mi vecino me alquila su vivienda para que yo viva en ella. Nos pagamos, por lo tanto, el mismo alquiler el uno al otro. Pues entonces, según Kiyosaki, ahora poseo una vivienda en alquiler, que es un activo porque me está generando cobros. ¿Qué es lo que pasa? Que antes esa vivienda me daba servicios de habitación. No ponía dinero en mi bolsillo, pero ponía utilidad en mi vida. Ponía un techo bajo el que dormir. Y si yo alquilo esta vivienda en la que estoy viviendo, seguiré necesitando un techo bajo el que dormir. Y he perdido un techo bajo el que dormir. O más bien, no lo he perdido, sino que lo he intercambiado por una corriente de flujos. Y por esto lo importante no es que un activo nos ponga o nos saque dinero del bolsillo. Desde luego es relevante. No podemos gastar más dinero que el que tenemos, eso desde luego. Pero lo más importante, incluso por encima de esto, está que lo que tenemos que maximizar no es la posición de caja que tenemos, sino la utilidad que podamos cosechar de los activos que tengamos. Así que, en resumen, a los gurús en general hay que hacerles el caso justo, incluso si tienen un gran renombre. Y con los gurús financieros hay que extremar esta precaución.